mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal, soy Loquis Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de enero del 2017. Quiero decirles que este año lo empecé muy motivada y con muchas ganas de leer, y en este mes leí 10 libros, así que sin más preámbulos vayamos directo a hablar de ellos. El primer libro que leí fue Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Este fue un libro que me encantó y ya les hablé bastante de él en mi top 10 de libros del 2016. Lo puse ahí porque la verdad leí como el 90% en diciembre y la verdad es que fue un libro que me encantó tanto que se los tenía que mencionar. Este libro, como su nombre lo indica, está en formato epistolar y básicamente Mario Vargas Llosa le escribe cartas a un joven que le pide asesoría para escribir y sobre todo para escribir novelas, y poco a poco en cada uno de los capítulos Mario Vargas Llosa va abordando un tema relacionado con la escritura. Va desde hablar de lo que es el oficio de escribir, de ser escritor, de dónde obtener inspiración, de cómo encontrar tu propio estilo, de cómo ser persuasivo con la forma en la que escribes, y posteriormente ya se va a capítulos mucho más detallados en donde habla de la narrativa, del espacio, del tiempo y de algunas otras particularidades ya muy propias de la novela. Lo que más me gustó de este libro es que en realidad se nota que Mario Vargas Llosa sabe perfectamente de lo que habla, se nota que es una persona que ha leído muchísimo y que ha analizado cada una de las obras y ha logrado pues concretar, ¿no?, en muy poco espacio lo que viene siendo los aspectos más importantes de una novela y cómo es que estos pueden funcionar adecuadamente. En cada uno de los capítulos él nos habla un poco del tema que quiere hablar, después nos da ejemplos de o nos da los distintos tipos, y posteriormente ya nos da ejemplos muy específicos en donde también él va haciendo algunos comentarios de cómo es que el buen uso de estos llevó a que la novela fuera verdaderamente espectacular o que tuviera algo muy peculiar. Y de verdad que fue un libro que me gustó mucho y les recomiendo ampliamente a cualquier persona que tenga pretensiones de escribir o de ser escritor, pero también a cualquier lector. Creo que es un libro que habla bastante sobre todas esas cosas que nos gustan tanto de las novelas. Finalmente creo que es un libro que puede ayudar bastante a distinguir entre una buena y mala novela. En realidad es un libro que me parece espectacular, es bastante corto, pero la forma en la que escribe Mario Vargas Llosa es muy amena, muy amigable, no tiene muchas palabras rimbombantes y en realidad siento que en muy pocas palabras logra transmitir muchísimas ideas y muchísimo conocimiento, y sin lugar a dudas es un libro que yo les recomiendo a más no poder. De verdad, léanlo, vale muchísimo la pena. El segundo libro que leí se llama De repente llaman a la puerta, de Edgar Queret. Este libro es una compilación de varios cuentos del autor y la verdad es que fueron libros que en su mayoría me gustaron bastante. No puedo decir que tengan un hilo conductor porque cada cuento es bastante independiente y la temática que tratan es bastante diferente. Sin embargo, sí hay algunas temáticas que creo que son predominantes en la obra. Por ejemplo, se habla mucho de la añoranza a la niñez y en sí del ser niño. Se habla bastante también del tema de las mentiras, se habla un poco de la soledad, se habla del oficio de escribir y del efecto que puede tener el sí ser escritor. Y también habla de algunas otras temáticas como ser extranjero, como ver a los demás como extranjeros, y también de la soledad y de la tristeza. En general, cada cuento es una historia pues completamente diferente, pero hay algunas que son verdaderamente memorables y muy buenas. Yo les podría decir que hay como 35 o 40 cuentos, de esos a mí como 6 o 7 de verdad me encantaron y me fascinaron. La mayoría me gustaron, pero tampoco fue para tanto, y unos 2 o 3 que tal vez sí no me gustaron en lo absoluto, pero en general creo que es una compilación bastante buena. Si les gustan los cuentos y si les gustan los cuentos muy variados que invitan a la reflexión, definitivamente se los recomiendo. Otra cosa que también quiero mencionar de este autor que me gustó bastante es que a pesar de que a veces hay historias muy pequeñitas de 1, 2 o 3 páginas, incluso en ese pequeño fragmento el autor logra hacer unos personajes como que muy bien construidos y te logra transmitir una historia, y eso se me hizo bastante bueno, ¿no? O sea, a veces algunos cuentos se quedan como que muy cortos o como que no te transmiten toda una idea, pero los cuentos de aquí siento que en la mayoría de las ocasiones sí valían muchísimo la pena y estaban muy bien realizados, por eso sí les llegaría a recomendar este libro. Después leí el libro One Indian Girl de Chetan Bhagat. Este fue un libro que creo que tenía muy buenas pretensiones, pero en realidad no sé si el autor la supo aprovechar como tal. Se nota que el autor quería hacer algo bueno, quería dar un buen aspecto al feminismo y mostrar a alguna protagonista que fuera muy fuerte, una mujer así como muy feminista y todo. Sin embargo, siento que la forma en la que desarrolló la historia no iba muy acorde con sus intenciones. En sí, el libro nos narra la historia de una mujer bastante joven
que es súper inteligente y le va muy bien en su vida profesional, tiene un puestazo en Goldman Sachs y gana muchísimo dinero y pues parece que la vida le sonríe. Sin embargo, la historia comienza cuando ella está a punto de casarse y parece que esta boda es un poco forzada. Parece que la familia la medio obligó a casarse y a casarse con este hombre y pues ella no está muy convencida. Además de esto, unos días antes de la boda se aparecen dos personas de su vida pasada que la van a hacer preguntarse todavía más si en realidad se quiere casar o no y sobre todo la ponen a reflexionarse de esta situación de casarse simplemente porque es algo que su familia espera de ella. En general la historia se me hizo interesante y entretenida, pero en realidad no me gustó mucho cómo es que se desarrolló. Poco a poco vamos a conocer la vida del personaje y cómo es que llegó a este momento de su vida en donde estaba en una boda donde no conocía muy bien a su futuro esposo y donde pues ella no estaba muy segura si en realidad quería casarse o no. Y a pesar de que la historia era un poco interesante y tenía un estilo un poco chiclit, así comedia romántica, en realidad no me gustó mucho cómo se presentó a la protagonista. Por un lado es como que esta mujer así súper increíble, pero por otro lado es súper dependiente de sus relaciones interpersonales con un hombre. Y conste, yo no estoy en desacuerdo de que una mujer feminista quiera tener una pareja, que creo que a veces como que mucha gente considera que son excluyentes y no necesariamente, o sea, una mujer puede ser muy feminista y ser muy independiente y aún así desear tener la compañía de un hombre. Sin embargo, cuando esta compañía es una especie de dependencia y de necesidad, ahí es cuando yo creo que ya no es tan apropiado. Y lo que siento que fue el problema con este libro es que por un lado sí nos muestran a esta protagonista muy fuerte, pero que en realidad no se siente completa ni feliz si no tiene una pareja. Y me pareció un poco triste que se presentara la protagonista así. Además de esto, muchas de las mujeres que rodean a esta protagonista la verdad es que dan pena ajena y siento que para hacer notar más a la protagonista a veces las otras mujeres como que tenían un papel menor y no me gustó mucho que hiciera eso. Además de esto, la protagonista a veces tomaba decisiones muy extrañas y poco lógicas y pues eso hacía que no fuera una protagonista así como muy memorable. Ya me enredé mucho, pero lo que les puedo decir es que el libro siento que tenía buenas pretensiones, sin embargo no estuvieron tan bien desarrolladas y tan bien logradas. Y pues sería un libro interesante de leer, sobre todo para conocer un poquitito más de la cultura india, aunque no mucho, pero en realidad creo que es un libro que trata más de entretener que de en realidad transmitirnos algún mensaje del feminismo o algo así. Pero puede que esté equivocada. El cuarto libro que leí se llama Hot Milk de Deborah Levy. Este nos narra la historia de una madre y una hija. No sabemos muy bien, pero parece que la madre tiene alguna enfermedad, ya sea física o mental, que le impide caminar y por ende tiene que estar en una silla de ruedas. Ya ha consultado a muchísimos doctores en Inglaterra, de donde es originaria, pero no encuentran ninguna solución a su problema, no saben detectarle alguna enfermedad o algún problema psicológico que le impida caminar y por ende ella y su hija deciden invertir una gran cantidad de dinero para ir con un doctor en España y ver si este doctor puede ayudarla a recuperar el movimiento en las piernas. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo desde un inicio la hija nos empieza a contar un poco de su vida, de cómo llegó a España y por qué están ahí. Y después vamos a ver también qué va pasando simultáneamente con el tratamiento de la madre y con la vida de la hija, que es bastante dependiente de su madre, pero que en este viaje también conoce a algunas personas que la van a ayudar un poco a pues ser un poquito más independiente y también ver un poquito con más detenimiento esta enfermedad y esta condición en la que se encuentra su madre. Este libro la verdad me pareció bastante interesante, desde un inicio me gustó y en sí cómo se va desarrollando la historia y cómo está narrada pues se me hizo bastante bien e interesante. Sin embargo tengo que decir que el libro en su totalidad como que no me llegó a convencer por completo. Algunos de los personajes, y no es que todos, eran muy estereotipados y algunos de ellos eran como molestos y muy extraños. Eran personajes verdaderamente peculiares con algunas características con las cuales era difícil identificarse. Y otra cosa de este libro es que en muchas ocasiones se hacen uso de símbolos y se hacen referencias a muchas cosas de la mitología, de la vida y de la filosofía y cosas así. Y en algunos momentos siento que son pertinentes y van con la historia, pero en algunos momentos sentía que la autora abusaba de estos simbolismos y de estas referencias y creo que lo que quería hacer era sorprender a un jurado de, no sé, de estos expertos literarios que pues les encanta ver estos guiños de ojo por las obras y creo que hizo un reencuentro y una compilación de muchas cosas que usualmente se usan en la literatura como simbolismos y los puso en esta historia. Y siento que abusó de ellos, pero al mismo tiempo creo que le funcionó porque la nominaron para varios premios literarios. Entonces, no sé. El punto es que la historia es interesante, sin embargo sí tiene algunas cositas en los personajes, sobre todo en los estereotipos que se maneja y en el exceso de simbolismos que a veces la hacen un poquito débil. Pero es una historia interesante y ligera. Si quieren leer algo así, pues podría llamarles la atención.
El quinto libro que leí se llama Sphere o Esfera de Michael Crichton, el mismo autor de Jurassic Park. Y quiero decir que este fue un libro que me gustó bastante. Nos narra una historia que se desarrolla a mediados de los 80s, donde un grupo está tratando de hacer de instalar algo de telecomunicaciones en el mar y de repente se encuentran con algo un poco extraño en el fondo del mar. Empiezan a hacer un poquito más de investigaciones, mandan a los militares y resulta que ahí hay una nave que, pues, al menos cuando la empiezan a analizar a más detalle se dan cuenta que es una nave muy moderna, que está hecha con materiales que en ese momento no se tenían y pues también por el tamaño y por su magnitud, pues no se ve como algo que hayan hecho los humanos ni que se haya hecho hasta entonces y por ende pues empiezan a tener esta idea de que tal vez esta nave es una nave de extraterrestres, de aliens o de seres no humanos y estos mismos militares empiezan a hacer una misión para averiguar qué es exactamente esa nave, qué está haciendo ahí, cómo llegó, qué tiene adentro, si es peligrosa o no, etcétera, etcétera. Y lo que van a hacer es, van a hablar a un grupo de especialistas y de expertos científicos para ver si ellos pueden ayudarles un poco a ver qué es lo que hay y también para estar preparados para esta. Este grupo está conformado por 5 expertos que son un astrofísico, un matemático, una bióloga, un biólogo marino y un psicólogo y todos ellos pues van a recibir una muy breve información de qué es lo que está sucediendo. Los van a mandar abajo a una plataforma especial que tienen ahí en el agua que está muy cerca de la nave y pues van a tener que poco a poco ir descubriendo qué es lo que hay en esta y por qué está ahí, cómo llegó, etcétera. En realidad fue un libro que me gustó bastante desde un inicio. Creo que la ambientación, la premisa, los personajes te van llamando bastante la atención. Creo que todos los personajes tienen estas características muy típicas de los científicos, pero al mismo tiempo tienen una personalidad muy diferente y esto hace que leerlos y leer todas sus experiencias, sus diálogos y pues en sí toda la situación es bastante interesante. Hay muchos momentos cómicos y también creo que el autor hace unas muy buenas inserciones de algunos comentarios y cuestiones científicas que cada uno de los personajes va dando sin que se sientan forzadas, sino que naturalmente fluyen como en la historia y eso también me gustó mucho. Y en realidad la historia pues me tenía súper enganchada, yo estaba muy contenta leyéndolo y el libro me estaba gustando mucho hasta que llegamos como al 65-70%, donde ahí empecé a ver que el libro se estaba como que alentando un poco, ya medio se va descubriendo qué es lo que hay en la nave, por qué está ahí y se empiezan a ver algunas cosas un poco inusuales y uno va medio interpretando qué es lo que va a suceder. Al final ya se descubre lo que pasó y lo que había en la nave, sin embargo tengo que decir que no me convenció por completo la explicación que se da y lo que sucede no me sonaba muy real ni muy creíble, pero amé tanto la primera parte que sí sería un libro que les recomiendo si les interesa en sí saber cómo es que se tienen estas exploraciones debajo del agua, cuáles son las condiciones en las que viven y también pues si quieren leer algunos protagonistas muy interesantes de leer, definitivamente les recomendaría este libro y sin duda voy a leer más de este autor. Después leí el libro de The Girl with the Gift o Melanie de M.R. Carey. Este fue un libro que la verdad no me gustó mucho. Y bueno, este libro no les puedo contar muchos detalles porque creo que algunas personas podrían considerar que son spoilers, pero básicamente nos narra un mundo en donde de repente aparece una especie de plaga de zombies. Y estos zombies no son nada fuera de lo normal, en realidad pues son estos seres que parece que están muertos, pero en realidad siguen teniendo una especie de instintos y que su instinto es tratar de comerse cualquier cosa que esté viva, sean animales o personas. Nosotros vamos a ver a un grupo militar que está dirigido por una doctora que está tratando de ver y de encontrar alguna cura para esta cuestión de los zombies y para ver si hay alguna forma de, pues ya sea convertir a los zombies en personas o simplemente acabar con esta plaga de zombies. Particularmente como parte de este estudio se tiene a un grupo de niños que parece que son zombies, pero en realidad a pesar de tener este instinto tan animal de desear comida, también tienen cierta conciencia e intelecto que los permite interactuar un poco más como humanos. Y lo que están tratando de hacer, como les digo, es pues encontrar alguna forma de ver esta relación de estos zombies que son un poquito especiales con alguna cura o alguna forma de pues acabar con los zombies. La historia de este libro no es tan mala, lo que pasa es que lo que les acabo de contar es como 40 o 50% del libro, o sea, toda esta presentación de qué es lo que está sucediendo, dónde estamos, cómo es que funciona este estudio que están haciendo y cómo llegamos a conocer a algunos de los personajes principales. Es una de las introducciones más largas que yo he leído, o sea, el autor se demora bastante en contarnos cada detalle y cómo es que llegaron ahí, bla, bla, bla. Y esto se me hizo muy lento, además de que siento que no aportaba tantísimo a la historia, o sea, no creo que fuera necesaria tanta descripción, pero bueno, esa es mi opinión.
Ya después, la segunda mitad del libro se pone un poquito más interesante y hay un poquito más de acción, empiezan a pasar más cosas y pues ya vas viendo un poco más qué es exactamente lo que se estaba buscando hacer. Sin embargo, el problema que tuve con este libro es que a comparación de muchas otras historias de zombies que he visto, que digo, no han sido muchas, pero en mi experiencia, la mayoría de las historias zombies están más enfocadas en cómo reaccionan los sobrevivientes y cómo es que van lidiando con la pérdida de muchos seres queridos y también con este deseo de supervivencia, de salir adelante, de lograr establecer una nueva vida en un ambiente adverso, etcétera, etcétera. Y este libro, aunque toma algunas de estas temáticas, creo que tiene un enfoque más diferente. El libro se enfoca más en conocer a una de las niñas que estaba haciendo parte de este experimento, de estas niñas zombies un poco más conscientes, que es Melanie precisamente, y trata de mostrarnos esta dualidad y esta dificultad que tiene al tratar de ser pues una persona que no ataque a los demás, pero al mismo tiempo teniendo estos instintos animales. Y honestamente no sé cuál era el fin del autor con tratar de darnos esta perspectiva, porque al menos para mí se me hace muy difícil imaginar a Melanie como un humano que tenga cualquier otra cosa que pues lo haga tener estos instintos, ¿no? Mi problema con este libro es que nunca llegué a encontrar la similitud o la referencia de Melanie con algo que exista en la realidad. O sea, creo que en el mundo donde está narrada la historia, pues sí, puedo entender cuál era el fin, pero si ya lo trato de extrapolar a la vida real, no veo cuál es la enseñanza o cuál es el fin. Y si alguien ha leído el libro y me quiere comentar un poco sus experiencias, me gustaría, creo que lo hablaré un poco más a detalle en una reseña, pero no entendí el final del libro y como les digo, el inicio se me hizo extremadamente lento, la historia se me hizo un poquito aburrida y los personajes no se me hacían tampoco así muy bien construidos o no siento que me hayan hecho ver el mundo de alguna otra manera, o sea, se me hizo una historia muy X. Al menos de mi parte no es un libro que yo recomiende. Después leí Terapia de Sebastián Fitzek. Este libro nos narra la historia de un psiquiatra que perdió a su hija hace aproximadamente 4 años. No es que la haya perdido, sino que su hija por un buen tiempo había estado enferma y de repente pues ella desaparece. No sabemos si la secuestraron, si ella se fue por su propia cuenta, si murió, no sabemos nada, ¿no? Simplemente desapareció y después de 4 años nuestro protagonista, este psiquiatra, sigue pues totalmente devastado por esta pérdida y sigue empeñado en buscar una forma para encontrar a su hija y para saber qué fue exactamente lo que pasó con ella. Resulta que él, además de ser psiquiatra, venía de una familia bastante adinerada y también como parte de su trabajo como psiquiatra había colaborado en varios programas de televisión y de radio y era más o menos conocido. Por esta misma razón una revista le quiere pues preguntar un poco de cómo ha sido la situación y le quieren hacer una entrevista muy enfocada a lo que pasó con la hija y cómo es que él ha lidiado con esta situación y él decide aceptar la entrevista y pues lo que hace es que se va a una casa de descanso que tiene un poco lejos de donde vive, que es en Berlín, y ahí empieza a tratar de responder estas preguntas, pero simultáneamente se aparece una mujer que parece que tiene algún problema psicológico y quiere precisamente discutirlo con él. Y él está negado a tratarla porque desde hace tiempo decidió dejar su práctica psiquiátrica. Sin embargo, cuando la mujer le cuenta un poco de sus síntomas, resulta que parece que tiene una historia muy similar a lo que le sucedió a su hija y él empieza a preguntarse si la historia que le está contando esta mujer es en realidad lo que le sucedió a su hija o si simplemente la mujer tiene una enfermedad mental y todo está en su imaginación. Pero pues él decide empezar a hablar con ella poco a poco y nosotros vamos a ir viendo qué es lo que pasó y si en realidad hay un paralelismo, si es coincidencia o no, o qué es en realidad lo que está pasando. Tengo que decir que el libro es súper entretenido, engancha y el autor sabe usar bastante bien los elementos para mantenerte picadísimo en la novela. Cuando acaban los capítulos siempre acaban en algo muy crítico que tú simplemente quieres seguir leyendo para saber qué es lo que va a suceder. Y en un inicio la verdad es que el libro me gustó bastante, me estaba llamando bastante la atención, pero después de la mitad ya no me empezó a gustar tanto. Creo que el autor empieza a abusar de algunos elementos y ya como que se sienten muy forzados. También tengo que decir que uno ya más o menos va viendo por dónde va la historia y pues más o menos ya sabes en qué va a concluir y cómo va a acabar y pues eso le quita un poquito el chiste. Sin embargo, pues sí tengo que decir que fue una historia interesante de leer. Si les gustan estas historias donde poco a poco vas descubriendo qué fue lo que pasó y si les interesan cualquier libro que trate un poco con las enfermedades mentales, creo que este es una muy buena opción. A pesar de que el final no me encantó y creo que al final le faltó atar uno que otro nudillo, en realidad es una historia interesante que yo le recomendaría a las personas que apenas van empezando o que han leído muy poco de novelas psicológicas, porque creo que a ellos sí los sorprendería mucho. Si ya han leído bastantitas, creo que tal vez no va a tener el mismo impacto en ustedes.
Después leí un mini cuentito que se llama You Say Tomato, I Say Tomato, She Says Murder, de Duncan Whitehead. Este es un cuento súper chiquito, de hecho yo no sabía si considerarlo como libro, pero al menos así me lo vendieron en Amazon, entonces aquí va. Y básicamente es la historia de una mujer que por muchos años, creo que por 25, ha ganado el premio de los mejores tomates de su pueblo en Inglaterra. Y ella pues está toda orgullosa y toda feliz de su premio, y un día resulta que ya cuando se va acercando la competencia ella ve que su vecina tiene unos tomates muy muy bonitos que muy probablemente le van a ganar. Y pues decide tomar, como ya pueden ver en el título, manos en el asunto, y vamos a ver qué es lo que sucede. En realidad es un cuento súper cortito, es muy rápido de leer, yo no me tardé mis 20-30 minutos en leerlo. Y pues a pesar de que es muy simple y muy sencillo, pues estuvo un poquito chistoso, y si les interesa leer algo así muy relajado y ligero, pues podría ser una opción. Después leí un libro que se llama Apropiación Indebida, de Lena Anderson. Este nos narra la historia de una escritora a la cual le piden hacer una conferencia sobre un artista bastante famoso. Ella dice que sí, conocía al artista, pero a medida que se pone a investigar un poquito más sobre él y que empieza a hacer lo que viene siendo el escrito de la conferencia, pues poco a poco se va involucrando un poco más con este, y vamos a decir que sus sentimientos pasan de admiración a un poco de amor descontrolado. A pesar de eso, ella va con toda tranquilidad, da la conferencia, y cuando se acaba, el artista se acerca a ella y le agradece bastante la conferencia, le dice que le alegró bastante oírla y que le gustó mucho el enfoque que le dio. Además, él le menciona que pareciera que ella es la primera persona que lo logra entender completamente. Obviamente después de estos comentarios ella está muy feliz, y como les digo, ese sentimiento que tenía de amor como que se va incrementando. Y después de un tiempo vamos a ver que se va a hacer cierta relación entre ellos, más amistosa que de algo más. Sin embargo, ella sí tiene unos sentimientos muy fuertes hacia él. Y con el paso del tiempo vamos a ver cómo es que ella reacciona ante él y cómo es la reacción que él tiene hacia ella. Es un libro que en algunos momentos es un poco estresante porque la protagonista parece que está ciega y que de verdad, o sea, no importa lo que le haga el otro, ella siempre va a buscar excusas y va a tratar de justificar el tratamiento que le da. Pero lo que hace más interesante este libro no es precisamente la relación de la protagonista con el hombre y con este artista, sino qué es lo que va pasando por su mente durante todo este tiempo. Y también creo que un punto muy importante son los diálogos que estos dos personajes tienen. Creo que relacionado un poco con esta cuestión de que son artísticos, se enfocan mucho en cuestiones políticas, éticas, morales, filosóficas, hablan mucho del lenguaje, del arte, de la importancia de la sociedad, de decir lo que uno piensa, de ideas. Y creo que eso es lo más valioso de este libro. En sí, creo que la historia es un poco una excusa para hablar de muchos temas interesantes. Y si ustedes son de esas personas que les gusta debatir estos temas, reflexionarlos, hablar sobre ellos y todo, creo que este libro les puede gustar. Les advierto que la protagonista es muy molesta y de repente dan ganas de ir a cachetearla para que por favor abra los ojos, pero independientemente de eso creo que el libro vale bastante la pena si les gusta, como les digo, reflexionar un poquito de algunas temáticas así. Ya por último leí el libro El paraíso de las moscas, de Mariana Osorio Guma. Este fue un libro que se me hizo muy triste, pero en realidad no me gustó mucho y no le vi nada muy espectacular. En sí nos narra la historia de un niño que toda su vida ha vivido encerrado en su casa. Vive con su hermana y su padre. Él no es sordo, pero su hermana mayor y su padre sí lo son, y por ende él solo puede comunicarse con señas. Como les digo, nunca ha salido a la calle ni al mundo exterior, y por ende lo único que sabe es lo que le han enseñado, ya sea a su hermana o su padre. Como creo que se pueden imaginar, el padre no era un padre muy ejemplar, era bastante cruel y tendía mucho a la violencia, lo que resultaba en que los dos hijos, pues la verdad, siempre estuvieran muy tristes, cabizbajos, que le tuvieran muchísimo miedo. Y en general todo el libro nos habla de este sentimiento, ¿no? De un poco de culpa, y también de siempre estar preocupados de qué es lo que va a suceder, siempre estar preocupados de que los vean haciendo algo de lo más normal, pero que el padre considera que es malo. Y es de estas historias que te causa mucho enojo, impotencia, que te hace perder la fe en la humanidad. Y siempre se me ha hecho un poco difícil hacer menos los libros que tratan este tipo de temáticas, sobre todo porque pues son temáticas reales que en realidad pueden suceder, y por ende pues entiendo que no debería de hacerlas menos. Sin embargo, aquí hubo varios elementos que no me gustaron mucho. En primera instancia, creo que la historia era un poquito más de descripción de la situación que en realidad de lo que pensaban los personajes y lo que sentían. No voy a decir que no hay una psicología de los personajes, porque sí la hay, pero siento que no es un elemento preponderante, y siento que eso era lo más
interesante de ver en este libro. Otra cosa que también me causó mucho conflicto con este libro fue la narrativa, porque desde un inicio sabemos que nuestros protagonistas, tanto el niño como la hermana, pues no se comunican muy bien. De hecho, cuando hay diálogos entre ellos, vemos que no saben usar muy bien la sintaxis y la gramática, que es entendible dada su situación. La narrativa no es constante, a veces es un narrador, a veces es el niño, a veces es la hermana y a veces hay uno que otro personaje por ahí. Pero el problema es que el narrador tiene una forma de comunicarse que es muy formal, muy académica, muy, diría yo, de repente con palabras rimbombantes y con analogías y así. Y cuando entra la narrativa del niño siento que el choque es demasiado fuerte, como que no hay una cohesión entre lo que nos está contando el narrador y lo que nos está contando el niño, y la forma en la que está narrada la historia no me hacía mucha coherencia, no me convencía por completo el estilo, y por ende siento que perdió mucha fuerza lo que nos pudo haber transmitido, ¿no? O sea, la narrativa siento que no fue la más apropiada considerando la temática del libro, y por ende pues la verdad es que este libro no me gustó mucho. Es una historia muy triste definitivamente, eso no lo voy a negar. Sin embargo, creo que no se explotó tanto como debía, y exceptuando el tema del miedo a lo desconocido, creo que hay pocas temáticas que se tratan en la historia que tengan muchas repercusiones o que se hayan reflexionado bastante, y siendo un libro medianamente largo, la verdad es que me esperaba un poquito más de él. Y bueno, esas fueron mis lecturas del mes de enero. Me encantaría que me cuenten cuáles fueron las suyas, si leyeron algo bueno, algo malo, si han leído alguno de estos libros, me encantaría que me cuenten qué opinaron sobre ellos. No se tomen muy a pecho mis comentarios, ya saben que todos tenemos ideas diferentes y todo es respetable. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, book talk, wrap-ups, soliloquios y muchas cosas más, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.